San Isidro Labrador. Isidro de Merlo y Quintana. Conocido como Isidro Labrador, nació a finales del siglo XI, en torno al 1082, en Madrid, en el seno de una familia humilde, y fue en esta zona y sus alrededores donde desarrolló la mayor parte de su trabajo como jornalero humilde, y cabe que le llamaran Isidro en honor de San Isidoro, sabio y santo arzobispo de Sevilla en la época visigoda. Según el poeta Lope de Vega, los padres de San Isidro se llamaban Pedro e Inés y sitúa su vida inicial en el arrabal de San Andrés de la villa de Madrid. San Isidro nace de una familia de colonos mozárabes que se encargó de repoblar los terrenos fluviales y de labor tradicionalmente agricultora ganados en el 1085 por Alfonso VI, y cuyo caballero guerrero que recibió los terrenos en propiedad es Juan de Vargas, uno de los caballeros que luchaban en los ejércitos del monarca Alfonso VI, a los que se solía conceder señoríos y concesiones sobre los terrenos conquistados. Z de Isidro, cuyo primer oficio fue el de San Isidro, pasó su infancia en los arrabales de San Andrés, una zona que era militarmente inestable, por encontrarse cercana a la frontera entre los reinos cristianos y musulmanes, la Extremadura castellana. Durante el periodo de juventud y madurez de Isidro, cuyo primer oficio fue el de pocero, la zona estuvo en conflicto bélico prácticamente desde 1083. Se sabe que el emir Ali ibn Yusuf despliega sus ejércitos en el año 1110 por el centro de la península ibérica, haciendo que la familia de Isidro se traslade a Torrelaguna, y donde Isidro comenzó a ganarse la vida como labrador. Es precisamente en la villa madrileña de Torrelaguna, lugar de refugio durante las invasiones árabes en Madrid, donde contrae matrimonio con una joven procedente de la villa de Uceda, María Toribia, Santa María de la Cabeza, con quien tuvo a su hijo, al que la tradición después conoció con el nombre de San Illán. Cuando la ciudad de Toledo fue tomada por Alfonso VI, Madrid había estado bajo el dominio cristiano en repetidas ocasiones. No se puede hablar de verdadera cristianización del territorio hasta 1162, al ocupar Fernando II definitivamente la ciudad de Madrid. En 1119, Isidro volvió de nuevo a Madrid y comenzó a trabajar como agricultor bajo la supervisión del dueño de la finca, Juan de Vargas. Estableció su morada junto a la iglesia de San Andrés, donde oía la misa del alba todas las mañanas y, luego, atravesaba el puente de Segovia. Las tierras de su patrón estaban del otro lado del Manzanares para aprestarse al duro trabajo de roturar la tierra con el arado. Lo que ganaba con su trabajo lo repartía en 3 partes, una para su familia, ya que estaba casado y tenía un hijo, otra para los pobres y otra para el templo, pues era un hombre muy devoto y dado a la oración. Su camino hacia la santidad lo efectuó desde el anonimato y la sencillez de una vida colmada del amor a Dios, rubricada por la honestidad en cada uno de sus actos, responsabilidad en el hogar y en el trabajo. Se cuenta que labraba duramente la tierra todos los días, pero también acudía todos los días a recibir la Eucaristía y dedicaba muchas horas a la oración. Su devoción fastidiaba a algunos de sus compañeros, quienes un día lo acusaron de ausentismo ante uno de sus patrones. Se dice que mientras estuvo ausente, ocupado en sus oraciones en una iglesia, un par de ángeles bajaron del cielo, tomaron el arado y dirigieron los bueyes para cumplir con la labor encomendada al piadoso campesino. Fue así que cuando el patrón llegó, encontró todo en orden y los acusadores quedaron en ridículo. También se cuenta que su patrón encomendó a cada agricultor cultivar una parcela de tierra y la correspondiente a Isidro produjo el doble que las otras como regalo de Dios. Desde entonces sus cosechas siempre fueron cuantiosas. Isidro falleció el 30 de noviembre de 1172, su cadáver se enterró en el cementerio de la iglesia de San Andrés dentro del arrabal donde había vivido. Se conoce este dato por mencionarlo el códice que acompañaba a los restos del cuerpo momificado, incorrupto, de Isidro. En 1213 el rey Alfonso VIII, como agradecimiento al santo por su intervención en la victoria de las Navas de Tolosa, levantó una capilla en su honor en la iglesia de San Andrés y colocó su cuerpo incorrupto en la llamada arca maseica. El cuerpo se encontraba momificado y cubierto de un sudario en el interior de un arca nimiada, razón por la que se denomina con frecuencia que estaba apergaminado, amojamado. En 1504 se descubre en la parroquia de San Andrés junto a su cuerpo incorrupto un arca mortuoria junto a un códice escrito en latín que describe la vida de Isidro así como la de algunos de sus milagros. Este códice, denominado de San Isidro, es una de las únicas fuentes primarias sobre la vida de San Isidro. Tras pasar 20 años en el cementerio, la popularidad del santo hace que el párroco traslade los restos de San Isidro al interior de la iglesia. Sin estar santificado, los madrileños le rendían culto ya tras su muerte.
Los prodigios y milagros de Isidro seguían comentándose 40 años después de su defunción y fue entonces cuando se decidió exhumar su cadáver para trasladarlo al interior de la iglesia de San Andrés. Ahí se descubrió que su cuerpo permanecía intacto. El arca descubierta en el siglo XVI data del último tercio del siglo XIII, o de la primera mitad del siglo XIV. Está decorada con pinturas que representan a 4 de los milagros descritos en el Códice de San Isidro. Es de suponer que el quinto se encuentra descrito en la tapa deteriorada. Los restos encontrados en el arca maseica de la parroquia de San Andrés contuvieron los restos de Isidro desde finales del siglo XIII hasta 1620. A causa de su canonización, la cofradía de San Eloy de los Plateros de Madrid decidió donar un arca de plata para sustituir la vieja de madera de Alfonso VIII. El arca fue sustituida por otra policromada con cobre y oro. El día 15 de mayo se celebran las festividades en su honor, por ser el día en el que su cuerpo incorrupto se trasladó a la iglesia de San Andrés. Fue beatificado por el Papa Paulo V el 14 de junio de 1619 y el 12 de marzo de 1622 canonizado por Gregorio XV, junto a San Felipe Neri, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, aunque la bula de canonización no fue publicada hasta 1724 por Benedicto XIII, reinando ya en España Felipe V. Se aprobó su patronazgo sobre la villa y corte de Madrid y se le invoca para obtener buenas cosechas y regular las lluvias, y el Papa Juan XXIII le declaró patrono de los agricultores españoles por sus milagros y vida en bula del año 1960. Sus restos descansan desde el 4 de febrero de 1789 en un arca mortuoria, junto con las reliquias de su mujer, Santa María de la Cabeza, situada en el altar mayor de la Colegiata de San Isidro, la antigua Catedral de Madrid con carácter provisional en 1885 y que cumplió esta función hasta la terminación de las obras y fue consagrada la Catedral de la Almudena en 1992. Varios son los milagros que acaecen en vida de Isidro Labrador, es decir, en el siglo XII. Milagro del molino: Isidro multiplica el trigo que ofrece a las palomas hambrientas. Milagro de los bueyes: en este milagro los bueyes harán y realizan las labores mientras Isidro reza. Al ser espiado por su amo, tras la acusación de que abandonaba el trabajo para rezar, este ve cómo los bueyes harán solos. Milagro del lobo: unos niños le advierten a Isidro que hay un lobo que merodea a su burro, por lo que comienza a rezar y logra con esto, salvarlo del inminente ataque. Milagro de la cofradía. En el Códice se narra igualmente como mediador para obtener lluvias en primavera. Uno de los milagros más sonados durante la vida de San Isidro cuenta que estando Santa María de la Cabeza trajinando en su casa, su hijo cayó al pozo y se ahogó. Al llegar Isidro de la Labranza, se encontró a su mujer desconsolada, y al instante imploraron a la Virgen de la Niño. El milagro se obró, pues el nivel del agua del pozo milagrosamente fue subiendo hasta el brocal y sus padres, gozosos, pudieron recoger al pequeño asiéndole de la mano y le sacaron sin haber sufrido ningún daño. El pozo se halla en la Casa Museo de Madrid. Otro milagro cuenta que una vez se presentó un pobre en su casa pidiendo de comer y él fue a darle de la olla de comida que había preparado su mujer, y la olla, que estaba medio vacía, se llenó de comida. Otros prodigios los compartió con su santa esposa, como cruzar el río Jarama sobre una mantilla. También se decía que la providencia hacía que su cosecha siempre fuera muy grande, y compartía lo que tenía con los hombres, las aves y otros animales. La primera ermita de San Isidro data del año 1528, y se construyó por iniciativa de Isabel de Portugal, esposa del emperador Carlos I. Está situada al borde del río Manzanares, en la margen derecha, al otro lado de las ermitas de la Virgen del Puerto y de San Antonio de la Florida. El lugar donde se ubica la ermita fueron unas tierras pertenecientes a Iván de Vargas en Carabanchel. Vargas era el patrón que contrató a San Isidro como pocero y labrador. El manantial existía ya desde el siglo XII. El manantial, o quizás pozo, data del siglo XII, del que ya tienen noticias de sus aguas milagrosas. A esta fuente acudió para curarse bebiendo sus aguas la madre de Felipe II y mujer de Carlos V. La tradición popular atribuye uno de los milagros de San Isidro a este pozo, creado para calmar la sed de su amo, Iván de Vargas, durante una calurosa tarde de verano. El manantial fue creado espontáneamente al clavar su aguijada en el suelo, según reza la creencia popular. La romería asociada al santo, anterior a la construcción de la ermita, ya consistía en ir a beber el agua milagrosa que brotaba de la fuente. Entre las inscripciones se pueden leer los versos atribuidos a Lope de Vega. Bebe Iván dulce cristal. E Isidro lágrimas bebe.
Dura la fuente, a quien debe. Madrid salud celestial. Pierde el río su caudal. Con estar juntos los dos. Y ella, perenne por vos. Dice que milagro fue. Que como es fuente de fe. No puede faltarle Dios.